viene nuestra recompensa. Lo declaramos todos juntos. Ya viene la recompensa, ya lo voy a adorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a cantar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. En el capítulo 11 de Isaías, verso número 2, continuamos leyendo y reposará sobre él, hablando del Señor Jesús, espíritu de consejo y de poder. Vamos a tocar el tema de esta noche, el consejo de Dios, pero vamos a ver algunas espigas de lo que vimos de la semana pasada. Rápidamente vimos que estamos hablando del espíritu de consejo, el espíritu de poder, no un poder de fuerza para hacer un daño físico, sino un poder espiritual que nos ayude a vencer. Como vimos el caso de Salomón, que agarró sabiduría para cómo gobernar al pueblo, pero no tuvo sabiduría para gobernarse, y al final de sus días se metió con 1000 mujeres inconversas y dividió prácticamente el reino. Pero vimos que consejo, que es donde centramos el estudio, consejo significa un organismo superior de gobierno que asistía al rey, a la administración del reino y la justicia. Se está hablando de un grupo de personas que le ayudaba al rey a gobernar, como en el caso de la iglesia, por ejemplo. El pastor sería el rey de la iglesia y los ancianos serían el grupo de consejeros, supuestamente, que le ayude a él para gobernar al pueblo. Vimos entonces Primera de Reyes, vimos un ejemplo, dos ejemplos. Vimos el ejemplo de ese organismo, pero a la vez ahí está un ejemplo de alguien que no oyó el consejo del organismo, porque en el verso 6 le pide consejo a los ancianos y los ancianos le dicen: mira, no pongas mano fuerte, sírveles con amor y ellos te saldrán a ti. Pero después, en el verso 8, él se va con los jóvenes y los jóvenes le dicen: no, hay que poner mano dura porque si no van a hacer lo que ellos quieran. Y dice ese verso 8, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y lo que provocó fue que el reino se dividió en el reino del sur, reino del norte, todo en este caso por seguir el consejo de los jóvenes. Yo que mira a los jóvenes, ellos tienen la adrenalina, pero no tienen la sabiduría que los viejos. Muchas veces obtenemos la sabiduría por los años que hemos vivido, tal vez cuando uno le dice: joven, no hagas esas cosas, no es que usted no está muy sabio, sino porque uno ya lo hizo y lo fue mal, y me está condenando: mira, no vas a hacer esto, yo ya digo que pasa. Aparte, la sabiduría que Dios nos debe dar, que debemos de pedirle al Señor. Y luego, otro ejemplo que vimos es cuando los fariseos se juntaron con el Señor Jesús, se reunieron, llegaron a un acuerdo y cuando aquí dice tuvieron consejo contra Jesús,
aquí está diciendo que se reunieron para pelear como lo iban a destruir. Luego vimos consejo, también es una opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera. Entonces, en 1 Corintios 7:12, el apóstol Pablo dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer, etc. El punto es que Pablo dice, yo quiero que mujer, pero lo digo yo, no el Señor, dando a entender de que el Señor le puede dar una palabra, pero uno tiene que atender, por ejemplo, en este caso, a una palabra del pastor, porque por algo Dios me puso a comprender. Quien está hablando aquí es el apóstol Pablo. Pero cuando él dice, yo digo, no el Señor, alguien puede decir, pues como él lo dice, no le hago caso. Pero hay que ver quién es el que está hablando. En este caso era Pablo, no era cualquier persona. El problema que hoy tenemos en día, que vemos las redes sociales, no conocemos quién es el que está hablando, no sabemos ni de qué doctrina es, y rápido le hacemos caso a lo que dice y tal vez está diciendo. Entonces, luego vimos que hubo otro consejo, dice, a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero aquí vemos el consejo que nosotros debemos dar, que es el consejo de Dios, pero que muchas veces, por ejemplo en este caso, dice que a Cristo lo entregaron para que lo mataran. El consejo de Dios en este caso era para que su hijo muriera. Su bien podría ser el consejo que Dios nos dé, no nos caiga muy bien, porque va en contra de Dios. Como el ejemplo que pusimos cuando le pidió a que se quitara a Abraham, a Isaac. Primero le dice, te voy a hacer para la nación. A los 75 años, ya viejo, y todavía tarda 25 años para que la promesa llegue. A los 100 nace le da una mujer a usted, ella está vieja, 2, tarda 25 años, 3, al fin nace el niño, qué alegría. Y luego le dice, pues ese niño que nació milagrosamente, que te lo prometí para hacerte grande, hoy quiero que me lo dejes sacrificar. O sea, entender el consejo de Dios no está fácil. Necesitamos guianza del Espíritu, porque puede ir en contra de lo que nosotros pensamos. Lo bueno fue que Abraham no dudó, se le dio. Es más, hasta le dijo a los cielos, el joven y yo iremos, adoraremos y volveremos. No sabía que supuestamente iba a sacrificarlo y no estaba haciendo el cuento, no era de lo va a sacrificar pero por dentro, no, él iba a tal grado que hasta cuando ya iba con el cuchillo en la mano y le habló el ángel de Jehová y le dijo a Abraham, detente, no lo hagas. Ya con el cuchillo en la mano, todavía Isaac le pregunta, bueno, aquí está la leña, aquí está el fuego, y dónde está el cordero. Él no sabía que él era el que iba a ser entregado. Entonces, entender esta voluntad de Dios y entender. Y lo tremendo que la palabra que se usa aquí para el consejo es una palabra que se traduce voluntad. Y eso es lo que cuando Dios te aconseja, te dice algo, lo que te está diciendo es su voluntad. Allá tú, si le creo, tal vez sí, como cuando el patrón del trabajo te dice, mira, como que está sucio ahí, sin que te diga, sabes, poniendo a limpiarlo, lo que quieras agarrar, cuánto más al Señor, mucho. Entonces,
nos quedamos en un tema que vamos a tratar, el Señor nos ayude. Vamos a leer el texto y luego pedirle al pastor que ore por esta reunión para que la comencemos. El texto dice en Mateo 7:1: no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar reunidos todos los cristianos. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender la palabra y comprender, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos. Bendice este lugar donde nos encontramos reunidos, hermano Felipe, hermana Rosa, Señor, para que nos dan oportunidades. Asimismo, también usa al hermano Malo que trae el consejo, y que los que estén escuchando sean bendecidos, y también, Señor, aprendan y aprendamos juntos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues este es un texto que es muy mal interpretado. La gente normalmente lo usa cuando tú comienzas a decir algo de alguien, pero casi siempre el que te dice, no juzgues para que no seas juzgado. Muchas veces también tienen su clavito y no quiere que le digan las cosas, pero la Biblia no está diciendo que no juzguemos. En este momento, ese grupo de personas a las que Jesús les está hablando, a ese grupo le dice: ustedes no juzguen para que no sean juzgados. Pero en el mismo capítulo, pero más adelante, encontramos esto, que pareciera una contradicción si no sabemos interpretar. Capítulo 7:24 dice, número 1: no juzguéis según las apariencias. O sea, le dice el Señor, no usen las apariencias como modelo para juzgar. Pero en el texto anterior dice, no juzguéis para que no sean juzgados. Pero era a un grupo de personas. Por ejemplo, el Señor no a todos los fariseos les llamó víboras, pero hubo un grupo en cierta ocasión que les dijo que eran una víbora, porque algo les había discernido. Pues el error que cometemos que pensamos que todos los fariseos son víboras, y no, hay que interpretar, hay que ver los contextos, hay que ver a quién está hablando para poder interpretar. So, aquí dice, número 1, no juzguéis según las apariencias, no te dejéis llevar por lo que la gente aparenta para dar tu juicio, sino, dice punto 2, sino juzgar con justo juicio. Entonces sí podemos juzgar. Lo que pasa es que, perdonando la expresión, a veces somos demasiado juzgones, no juzgamos correctamente. Muchas veces juzgamos por lo que estamos viendo, no sabemos la historia, no sabemos qué pasó. Entonces, aquí lo que nos dice, nos aconseja el Señor, es que no usemos las apariencias como un modelo para juzgar. Porque, por ejemplo, cuando dijo Judas, ¿qué desperdicio este dinero? Dijo, este dinero se hubiera usado para los pobres. Que humanamente, wow, qué hombre bueno, se preocupa por los pobres, ¡ala, qué tremendo! Pero Juan pone una nota y dice, pero esto no lo dijo porque se preocupaba por los pobres, sino porque era ladrón. Entonces el consejo sonaba bien, pero ¿quién lo estaba diciendo? Y las otras avancé. Y que conste que en ese momento que lo dijo, los discípulos ni sabían que Judas iba a ser el traidor. Cuando el Señor de la Santa Cena les dice, uno de vosotros me va a entregar, todos empezaron, ¿seré yo? Ninguno dijo, ese es Judas, el traidor. Y no sabían, sino que cada uno dijo, seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo. Entonces, en este momento que Judas dijo eso, humanamente, wow, se preocupa por los pobres, qué buen cristiano, así quizás yo, wow.
pero miren la intención. Por eso es que dicen, no busquéis según las apariencias. Bueno, luego aquí en el verso 6:5, miren qué dice Pablo. Dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. O sea, Pablo está diciendo, wow, es una vergüenza, pero no hay nadie entre ustedes que sea sabio. Esto quiere decir que también no se va a poner a cualquier persona a aconsejar, porque si es una persona que no es central en el Evangelio, ¿qué consejo nos va a dar? No puede dar consejos humanos buenos, pero malos. Y nosotros, la ayuda que necesitamos es espiritual. Pero aquí Pablo está recriminando a Corintios porque les dice, no hay entre ustedes uno que pueda lidiar los problemas entre ustedes. Ahora, en el organismo iglesia, la cabeza principal que juzga casos, pues sería el pastor. Pero el pastor también debería tener un grupo de hermanos, que en este caso serían los más indicados, los ancianos, que le ayudaran para juzgar los diferentes casos que pueden haber en la iglesia. Entonces, no es decir a cualquier hermano, aconsejame a él, sino tener un grupo de personas que él tiene confianza, que los conocen, que no ven por su propio bien, sino por el bien de la iglesia. Y eso deberían de ayudarle a él para comprar. De por sí me llamó la atención. Yo lo puse en el mensaje la semana pasada, lo subí, pero el hermano Sergio, ahorita que estuvo en México, dio una enseñanza donde él dice que toda la iglesia debería ser como madre. Dice, él es el pastor, sería el padre. Él es el que nos tiene que instruir. Si tú un texto en Proverbios 1:8, en Proverbios, ya son más 11, ahí se lo voy a mandar. Pero dice, no te olvides de la instrucción de tu madre, de tu padre, y de la ley de tu madre. Entonces, decía él, si Jesús es el postrer Adán, nosotros somos la postrer Eva. Y la postrer Eva dio a luz viviente en el huerto. Pero cuando salió del huerto, ya caída, dio a luz Caín y Abel. Entonces decía él, nosotros como postrer Eva tenemos que dar a luz. El punto es, damos luz dentro del huerto o damos luz como que estamos fuera del huerto. Porque si damos luz en el huerto, van a ser vivientes. Pero si damos luz fuera del huerto, van a ser Caínes y Abeles, que uno mata al otro y le contiene. Entonces, nos decía que nosotros deberíamos de ser la iglesia que aconseja a los nuevos, a los recién convertidos, que los va guiando conforme a la instrucción que el pastor nos está enseñando. Pero si la iglesia no se pone las pilas a aprender, si no busca el Señor, ¿qué tipo de consejo vamos a dar? Entonces, me llamó la atención porque indirectamente tiene que ver con este tema. Entonces, viene el ejemplo máximo para nosotros. Isaías capítulo 11, verso 3 y verso 4, hablando del Señor Jesús. Dice, se dedicará en el temor del Señor. Por ahí debemos de empezar, que nos deleitemos. Cuando dice temor, ya dijimos la semana pasada, no está hablando de miedo, sino reverencia al Señor. Dice, se dedicará en la reverencia al Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Mire qué tremendo. O sea, no se va a dejar guiar
por lo que ve y por lo que oye. Y mire, dice, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad. Fallará quiere decir que va a dar una sentencia, y fallará con equidad. Equidad quiere decir tratando a los dos igual, no teniendo. Imagina que viene una pareja a buscar consejo y viene el hombre y se pone del lado del hombre porque son incorrectos. Él tiene que oír los dos casos, tiene que dar los dos exactamente igual. No, como es hombre me pongo de él, o sea una mujer, como es mujer me pongo de él. Es incorrecto. Aquí dice que no juzguemos con los ojos o con los oídos, sino que juzguemos con justicia. El problema es que la gente está que hoy no juzga con justicia, juzga a machetazos, y no es la forma. Porque mire, si el Señor lo hubiera juzgado a machetazos cuando le llevaron a aquella mujer que la hallaron en adulterio, porque la hallaron, el Señor no dijo es mentira, no, la hallaron en adulterio. Lo tremendo es que los camaradas solo la llevaron a ella, no llevaron al otro. Pero el Señor bien podría haber dicho, no, pues como el compañero Dios habla, y como es varón, pues pueda haber, caigamos en la otra. No, equidad quiere decir que trata justamente a los dos por igual. Ahorita vamos a volver con este punto. Le quiero dar un tema, porque usted y yo debemos de buscar, pero vamos a ver más adelante cómo tenemos que buscar. Pero déjenme decirle, dice aquí en Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Aquí está hablando del grupo de ángeles que cayeron cuando Luzbel cayó. ¿Ok? ¿Cuál es? Cuando Luzbel cayó. Ahora, ¿usted cree que son los únicos ángeles que han caído? No. Porque en 1 Corintios dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuáles? Si aquellos ángeles dice que no los socorrió, solo socorrió a la simiente de Abraham. Acuérdese que también en Génesis 6 cayeron ángeles. Cuando dice, y los hijos de Dios, en el original dice, y los Elohim vieron que las hijas de Adán con M, hombres rojitos, eran bellas y se llegaron a él. Y no está hablando de una belleza física. Aquí no está diciendo que está fea, no. Algo le vieron espiritualmente a ella que le llamó la atención. Por ejemplo, ¿qué es lo que el diablo le llama la atención de nosotros? No es el cuerpo. El cuerpo no es la tierra. No es el espíritu. El espíritu es de Dios. Y dice la Biblia que él es traficante de almas, no de cuerpo, no de espíritu, sino de alma. Entonces, ahora, esto no sé si ustedes lo creen, pero lo vamos a alcanzar. Si vamos a llegar a juzgar ángeles en el futuro, y no podemos juzgar entre nosotros, un problema. Amén. Estos problemas en la iglesia deberían ser un entrenamiento para cuando nos toque al grupo que les toque juzgar ángeles. Porque sí, no van a hacer todo. Porque desgraciadamente no todos van a hacer las cosas. Pero de los demás, ahí van a salir guerreros, ahí van a salir consejeros. La esposa va a estar con el Señor, donde quiera que ande, ahí va a no bailar. Bueno,
Entonces, si vamos a juzgar ángeles, deberemos pedirle al Señor. Digamos, si usted cree este versículo, usted dice, wow, Señor, yo podré juzgar. Entonces, dame sabiduría para aprender a cómo juzgarnos. No a juzgar señalando, porque este es el clavo que tenemos, que cuando juzgamos lo que hacemos es señalar en vez de buscar la solución de un problema, porque juzgar no es sentenciar, juzgar es arreglar un problema. El que al final va a juzgar para condenación es Cristo, no nosotros. Amén. Entonces, hay alguna advertencia que tenemos que ver con esto de aconsejar, porque como le digo, no es de cualquiera. Y no es, oh, como fulano tiene 30 años en el Evangelio, a eso va a poner. Pero ¿qué tal si viene de una iglesia y no le enseña? Eso no es el tiempo que tiene en un lugar, sino el tiempo que tiene en la doctrina que se está predicando. No es que porque llegó alguien y allá era consejero, lo pongo de consejero. Hay que verlo que afín está con la doctrina, porque puede que haya sido consejero en otro lugar, pero machetero, y va a venir aquí también a machetear. No, lo mejor es pedir al Señor aquí, pero el Señor nos hace ver alguna advertencia que debemos de tomar. Dice en el Salmo 64:2, dice el salmista, escóndeme del consejo secreto de los malignos. Esa es una oración, por cierto, que usted y yo no solo debemos de pedir para nosotros, sino debemos de orar por el pastor, porque no que usted que el pastor no sea amigo, no que usted que la gente que se junte en secreto para hacerle daño, que cuando el pastor es dañado, dice el Señor, herirá el pastor y las ovejas se dispersarán. Sobre el ataque no solo es con él, es más, el ataque en sí no es para él, el ataque es para la iglesia, pero saben que si lo ataque, por ejemplo, ahorita estamos parando una situación humana, pero el ataque no es solo para nosotros, el ataque es para toda nuestra familia, nuestros hijos. Entonces tenemos que madurar y ver que un ataque, por ejemplo, al pastor, no solo es para él, nos está atacando a todos. Entonces, no digamos, ay, el pastor, pues el pastor, ay, no, hoy yo necesito oración, mañana usted va a necesitar la mía. No me hace que yo voy por usted a cosas, no, estamos cumpliendo la orden de que oremos los unos por los otros. Si alguno se cree que muy le piden oración, que yo soy no esté en la calle, porque la orden es oremos los unos por los otros. Entonces, ya vimos el primero, como lo vamos a mencionar más, pero un problema, una advertencia que hace Dios es no el de hacernos el consejo. Puede que el consejo no sea de nuestro agrado, puede que no sea lo que deseamos, pero lo que debemos hacer en este caso ir con el Señor y pedirle la alianza para que Él nos guíe. Pero no debe hacernos un consejo sin antes averiguar. Bueno, luego un mal consejo, que hay que tener cuidado con el consejo, porque este era un profeta de Dios que empezó bien, pero terminó en la calle. Entonces dice, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor
por lo que hubo mortandad. Entonces, usted sabe la historia, usted sabe que cada maldición que Balaam hacía contra él, Dios lo convertía en bendición. Pero entonces se le vino la brillante idea y le dice, ¿de qué? Mete una prostituta en medio de ellos para que ellos mismos pequen delante de Dios y entonces van a ser limitados. Y cabal, metieron prostituta, por eso se prostituyó una mortandad. Pero este era un profeta, pues nunca, que aquí andaba salido, pero si usted lee la historia de Balaam, Dios le habló. Dios hasta le dijo al principio, ve con nosotros. No se le puede hacer. Y fue Balaam, pero cuando le ofrecieron, por eso dice en el libro de Judá, dice que muchos hombres caen en el camino de Balaam, en la rebelión de poder, en la consagración de Balaam. Porque Balaam, cuando dio el dinero, y acuérdense, no es el dinero, pero ahí todo normal, es el amor al dinero, el que es la raíz de todo lo demás. Que si uno mira el gran corteo de aquellos que pensamos que también es peligroso. Dice que Sansón, por ejemplo, él no supo discernir cuando el Espíritu de Dios se lo apartaba. Y si nos vamos con lo que Sansón hizo antes, wow, pero en ese momento él no sabía. Ahora, en Job 38:2, vamos a ver cómo se oscurece el poder. O sea, tú y yo tenemos que cosechar de alguna forma de nosotros, pero ¿cómo hemos hecho? Entonces, aquí tiene una advertencia muy interesante. Dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y acuérdense que hemos estudiado que estos espíritus de Dios trabajan juntos. Esto no es, bueno, tengo el espíritu de sabiduría para que lectura divina. No, los siete espíritus debemos de pedirle a Dios que los tengamos, porque cada uno en su determinado momento va a ser así. Pero aquí el problema era que se usaban palabras simples. Tal vez yo digo palabras para caer bien, tal vez palabras para tomar una cierta mal, pero no estamos inventando, porque fuera que no le estemos diciendo la verdad, como no tenemos problemas, no es sabio ni para nosotros. Lo primero que acuérdense, como estudiamos el estudio de sabiduría, dijimos el principio de la sabiduría, es el pecado, la reverencia. Para que alcancemos sabiduría, el primer punto es reverencia. No verdad. Luego, y aquí entra este tipo de idea, porque en la iglesia escuchamos el mensaje, mala costumbre de algunos que les gusta intelectual, pero en este lugar aquí les pueden hacer preguntas, aportaciones que tú le enseñas, porque este texto dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, pero que yo no comprendía.
Es más, él llegó a decir de oída, yo había oído, pero ahora, será que hablamos de oída, pero no experimentamos con Dios. Por eso la palabra vacía. Ahora, el próximo espíritu que vamos a ver, la próxima semana no va a haber discipulado, porque vamos para el retiro, o cuando llegamos al retiro, vamos para la hermana Pati, vamos a empezar a enseñar el espíritu de conocimiento. Vamos a ver que hay conocimiento real, conocimiento del lugar santo, conocimiento de la noticia. Los tres son importantes, pero el consejero tiene que haber pasado por los tres, porque si solo se queda en uno y no experimenta el otro, mire, es como cuando Aquila y Priscila vieron a Apolo y dijeron, wow, esto es buen predicador, pero le falta. Y le hablaron de la llenura del Espíritu. Él estaba predicando y con potencia, pero en atrio. Y los otros dijeron, no, a él le falta que el Espíritu la gane para que llegue al lugar santísimo. No será que nosotros podemos estar aconsejando, captando o aprendiendo en atrio. Y es bueno, no me voy a tomar mal. Acuérdense que Jesús empezó hablando de la oración en el sermón del mundo. Pero después habló del reino, en Mateo 13. Pero nunca dijo, bueno, he llegado a este nivel, déjenme orar. No, era un agregado a lo que yo. Pero no se quedó ahí. En Mateo 24 habló escatología, pero no dijo lo de orar, olvídenlo, y lo del reino, olvídenlo. No, es un agregado. No es de quitar uno para dar a otro, sino de que a lo que tenemos, que Dios nos va a dar más. Cuando lleguemos a ese nivel, que Dios nos va a dar más. Pues no es de hacer un lado, sino de ser pastor. Debemos de ser personas que tengamos doctrina, enseñanza, porque no dejemos llorar. Tenemos que tener vida devocional y tener enseñanza, porque si solo tenemos enseñanza y no tenemos vida devocional, nos podemos luchar. Y si solo tenemos vida devocional, pero no buscamos enseñanza, no vamos a meter. Solo normal es que es como que le den come. ¿Ok? Come con leche. Porque nosotros puro come, tarde de temprano en la aburrida. Si puro leche, tiene que poner dos cosas para que le sienta el sabor. Entonces dice que alguien que obedece el consejo es alguien que no tiene entendimiento. Y es muy vital que usted y yo se lo. Ahora, aquí tengo que llevo 41 minutos, pero puedo comer Empecemos tarde. Bueno, empecé para aquí tengo un poquito más. Vamos a ver brevemente 5 herramientas. Ahora, ahí dice 5 herramientas para el consejero, pero les quiero cambiar 5 herramientas para nosotros que debemos de aconsejar. 2 de las Biblias, que son las que vimos en Juan capítulo 7 y 24. Número 1, no juzguemos según las apariencias. Número 2, juzgar con justo juicio. Y por cierto, el justo juicio no es de nosotros, el justo juicio es del Señor. Entonces no vamos a juzgar a lo que nosotros pensamos que es bueno, sino a lo que el Señor nos indique. Porque hasta puede ser que el consejo que usted le dé a una persona no sea el mismo que le da a otra, también es el mismo problema. Como por ejemplo, digamos que la doña llega a quejarse porque
casi siempre pusimos algo. Casi siempre. Sabíamos que la doña llega a quejarse porque el marido no la quiere y lo lleva a corte, entonces lo juzga. Luego viene otra hermana y va con el mismo problema, mi marido no la quiere. Pero cuando ya voy al caso, el marido dice, pues es que no la entiendo, porque la otra me da de comer, me grita, me avienta la olla. No le va a dar el mismo consejo que le dio a la otra, aunque es el mismo problema de comida, la situación es diferente. Entonces, hay que ver, miren, bueno, porque le creo que hay un texto primero. Entonces, el justo juicio no es el que nosotros estemos, porque imagínense, ¿qué juicio es este? Es tu hijo, yo creo que usted va a identificar. Es tu hijo, sí. Es tu hijo, sí. Bueno, hagamos algo, partamos de mitad y llevarnos la mitad. ¿Qué consejo? Pero es el consejo que en ese momento se necesitaba. Humanamente hablando, que es algo de contar. Pero espiritualmente, pues, no es lo que nosotros pensamos que es justo, sino, Señor, ¿qué piensas? ¿Qué hacemos? Luego, Juan capítulo 7, verso 51, dice, ¿juzga acaso? El mismo capítulo 7, pero ya vimos el verso 7, ya vimos el 24, hoy vamos a ver. Pero ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Yo recuerdo que el hermano Otto nos decía que en todo problema, en toda situación, en toda historia, hay tres versiones. Está la versión de él, la versión de él, y está la verdad. Que pueda hacer que el hombre tenga un poco de razón, pero no completo. Y puede hacer que la mujer tenga un poco de razón, pero no completo. Lo mejor es sentarse a oír y a ver, dígame en su casa, ¿ok? Hoy dígame en su casa, ¿ok? Hoy veamos para. Miren lo que es un ratito. A mí me gusta ver mucho los programas como La Corte del Pueblo, tipo el juez no se deja ir por lo que dice el que va a acusar, sino que le da oportunidad que dé su versión y después agarra el otro y le pregunta. Imaginen que él llego hermano Felipe, y no cuenta el hermano Felipe a fondo, porque me ofreció que me iba a pagar $500 y no me la da. Y viene el juez y me dice, es cierto, disculpa, pero si le oye, averigua el cargo. Ajá, ¿y cómo se va a trabajar, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Por qué que no le quiere pagar? No, es que miren, yo le prometí que le iba a dar $500 si vendía toda la coca. Los coqueros. Entonces, hasta en la corte humana oyen las dos partes. Y luego el juez decide cuál de las dos es la que tiene más pena. El único cambio es que el juez se basa a los estudios de psicología, de las leyes, la experiencia, etc. Usted y yo debemos de juzgar conforme a lo que Dios dice. A él, en vez de ir a buscar un libro a ver qué dice, y que conste que en las leyes humanas todos los casos quedan grabados, y esos casos los usan si llega otro caso parecido, y le dicen, mire, en tal caso de fulano de tal pasó esto, pum. Nosotros no, en vez de buscar un manual, que no estoy diciendo que no es bueno que usted se sube, porque algo le va a ayudar,
pero usted tiene que ir con el Señor. El consejero debe, Señor, ¿qué quieres que vea? Entonces, aquí dice, ¿no acaso nuestra ley, no digamos la ley de Dios, nuestra ley a un hombre juzga, acaso nuestra ley a un hombre sin primero no lo oiga? So, el punto 3 es escuchar el caso perfectamente. Si soy la mujer llega, hay que ver que dice no. Si soy el hombre llega, hay que ver que la mujer, porque pueda ver si somos los humanos. Pero muchas veces decimos las cosas que nos organizan, pero no decimos las que hicimos, que provocaron, que nos venían. Entonces, lo más sabio es oír las dos. A ver qué dices tú, a ver qué dices tú. Y siempre, no, el caso me suena que el hombre tiene que ganar. O la mujer, el caso que la mujer no gana. La meta es que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Que al final de cuentas Dios sea gloria. Porque al final de cuentas no somos consejeros del hombre, sino que somos consejeros de Dios. Por ejemplo, hoy el hermano Sergio, el Señor disparado, ¿no cree usted que el elevamiento va a venir por obedecer? ¿No cree usted que el elevamiento va a venir por Guatemala? Va a venir porque somos nación santa. Va a venir porque Dios trata con su pueblo. Claro, los que no nos quieren pueden decir, ya ven, entonces por eso me cae mal el obedecer. No, yo amo mi misión, yo respeto a mi vida, yo conozco a mi líder, de dónde viene. Lo que me está diciendo es que no pongo mi confianza en el organismo humano, sino que siempre depende de Dios para todo. Ahora, si todos los del organismo humano nos convertimos con Dios, qué bendición. Pero no a los que en el deseo son los únicos, los demás en la calle no podemos. Bueno, un punto 3. El punto 3 queda ahí. Punto 4. En el mismo Evangelio de Juan, pero en el verso 48 a capítulo 12, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. O sea, si no recibimos el mensaje del Señor, automáticamente tenemos alguien que nos va a juzgar. Ahora, aquí en el punto de coma, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Quiere decir que si nosotros vamos a aconsejar, si nosotros vamos a dar un consejo, por ejemplo una casada, aconseja a una recién casada, debe ser consejo del Señor, sembrando la palabra, sembrando el evangelio. Claro, no estoy hablando que no le pueda poner de cómo cocinar algo, no, pero el consejo debe decir basado en la palabra, porque al final esta pueblo para los días, el mundo va a ser juzgado por mi evangelio, por las palabras que me han dado. Pero no por eso él se atrevía a decir, esto lo digo yo, no el Señor, a que la gente diga que así, porque al final de cuentas no iban a ser juzgados por lo que Pablo dijera en su mente, sino lo que la palabra le dice.
So, el que va a ser un consejero debe de estar lleno. Pero vamos a poner a alguien a aconsejar que ni lee la Biblia. ¿Qué va a aconsejar? ¿Qué tipo de cosa? Tal vez va a aconsejar de su experiencia, tal vez va a aconsejar de lo que dicen los políticos, los abogados, qué sé yo, pero la palabra, gente no. Entonces, si nosotros queremos y debemos desear algún día aconsejar, comencemos, someternos con la palabra, leerla, estudiarla, escudriñarla, para que crezca el conocimiento nuevo. Porque puede ser que oscurece el consejo el que no tiene. Como por ejemplo, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos va a recordar lo que el Señor habla. Pero, ¿qué le va a recordar si nunca lo leí? Por lo menos tienen que leerlo una vez para que el Espíritu lo recuerde. Pero ¿cómo le va a recordar lo que nos da? Entonces, leemos y esa excusa va a dar esto mismo que me queda el diablo. Puede que no se le quede nada aquí, no sé, pero de repente empezamos a ganar. Hasta la gente dice, como te hablar, que queda con la palabra. Aquí no se queda. ¿Y a dónde? El Espíritu, al dice la Biblia, el Espíritu dice, no os preocupéis lo que van a decir, sino que el Espíritu os dará en ese momento la palabra. Pero si no nos metemos, ¿qué palabra? Y el peligro es, hermano, que una palabra va a salir, pero es palabra de Dios, no es palabra. Punto número 4, la palabra tiene que estar metido en la palabra de Dios. Y punto 5, el último, está este está en Isaías 61, verso 1. Este es clave para nosotros los cristianos. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, pero acuérdense que nosotros no está sobre mí, está en mí, todavía tiene más fuerza. Entonces dice, porque el Espíritu no está sobre mí, porque me ungió. O sea, que el consejero tiene que estar lleno del Espíritu Santo. No, una persona que ni habla ni lengua, el hermano Sergio lo dijo fuertemente, está tremendo, pero él decía, un cristiano que no habla lengua no ha sido bautizado. Debemos de pedir, porque podemos decir, allá dicen tal cosa, aquellos dicen otro. ¿Se ha leído la Biblia usted? Pues dicen lo que digan hablando. ¿Qué ha leído? Por ejemplo, vamos a ver bien, por ejemplo. No, yo no diemos porque aquellos hablan que sí, aquellos hablan que no, pero ¿qué ha leído usted? ¿Qué experiencia? Por ejemplo, nosotros nunca hemos dejado de diezmar. No solo porque la Biblia dice que diezmemos, pero Marta y yo hemos visto la bendición que está en diezmo. Si alguien viene a mí y me dice, mira, aquí dice en la Biblia que el diezmo era la ley, yo le digo, mentira, porque el primero que diezmó fue Abraham, y Abraham estuvo en la ley, estuvo en la promesa. ¿Y por qué diezmó? Yo no diezmo porque me lo mal. Aquí no somos, aquí el pastor no pone una cartulina, hay iglesias que se hacen, hay iglesias que ponen que no diezmó. Están en la lista roja. La gente diezma por miedo de que no lo pongan en la lista. Pueden que deben.
Así pone, fulano de tal debe tanto. Ay Dios, Tanto pero no, nosotros llamamos porque hemos visto la bendición. Nosotros hemos pasado épocas negras, pero nunca el Señor nos ha abandonado. Entonces, si alguien viene a decirme, no, que la Biblia dice que ¿dónde dice? No, que en la ley lo que se llamaba era animales y plantas, no era dinero. ¿Y que había dinero? Pues? Lo que más había era lo que la gente sembraba, lo que la gente saqueaba. Hoy damos dinero porque el dinero es lo que ganamos. Pero si estuviéramos allá y fuéramos Pastor Vega, pues daríamos ovejas. Fuéramos sembradores de maíz, pues daríamos, como decía el hermano Sergio, que en inglés dice maizón. Dice maizón, en inglés es mi hijo. Sí, pero los animales son maíz. maizón grande. No, Miren mi maizón, dice. no seamos de los hermanos mil para ti, mil para mí. Y para allá. Bueno, pues miren, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me envió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas para empezar hay que conocer para ser buenas nuevas. Hay que tener conocimiento a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a perpetuar. No es solo de decirle al preso estás libre, sino sacarlo del bote. Eso implica administración, liberación también. Por eso tiene que ser un quiera, que no solo hermano está libre, pues nunca sale de la carne, nada de sirve. Se le puede meter el macho. Entonces, este hombre dice que él va a predicar buenas nuevas, va a vendar a los quebrantados, va a libertar a los cautivos y si es necesario va a abrir la cárcel. Todo eso es lo que va a hacer. Por eso necesitamos la llenura. Bueno, esa es una de las tantas cosas por las cuales necesitamos la llenura. Porque la llenura sirve por el tema que estamos hablando. Entonces, punto 5 es la llenura. Son 5 herramientas para usted y para mí como comer. Ya sea que el pastor nos delegara como consejero cristiano, o ya sea que llega un nuevo y pregunta, bueno, primero que llega una nueva, oiga, ¿y aquí por qué no pueden ver? Ah, porque el pastor dice. No, aquí invita a una verlo, como 1 Corintios dice, y le da enseñanza que ha aprendido de culto. Pero si solo le dice, que imagina, no, yo me pongo a verlo porque no me desmandan. Eso no es entendido, ¿verdad? Ya se pone a verlo porque ve que algo más no es verlo, pero no es entendido. Entonces, nos toca a nosotros, porque puede que haya gente, oiga, y aquí, ¿y por qué viene? ¿Qué le va a decir? Ah, porque el pastor necesita que está en la calle, porque no es poder, Sí, es queriendo. sino que es, porque entonces usted le enseña. Oiga, ¿y por qué cantan así? No está llena solo afán, porque aquí brindan. Uno es que la Biblia habla de que hacemos con nuestros planos. Entonces, ahí tú estás aconsejando, enseñando. Ya cuando ella lo oye, el pastor lo oye, entiendo cuándo. Entonces nosotros debemos de convertirnos en una madre que aconseje para que lo vean que van llegando y no que hay veces la oveja se la por culpa de que el Señor nos ayude. No es de